La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio, edición de martes con toda la información de la NBA. Hoy vamos a estar bastante informativos, no vamos a analizar tanto, aunque sí, obviamente vamos a tener esa cuota de análisis, pero vamos a hablar de todo lo que se viene rumoreando en la liga, los traspasos. Estamos a nada de la fecha límite de los trades de la NBA, así que el 25 de marzo, recordemos, hasta esa fecha se pueden hacer traspasos. Y vamos a estar analizando los posibles rumores, las verdades a medias que se están cocinando en Twitter, porque obviamente ya se han filtrado varias. Y eso nos va a servir también como disparador para hablar de los equipos que están involucrados. Como siempre, a mi lado, en realidad, no tan como siempre, porque yo no estuve la semana pasada, ellos sí, está el señor Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Leo, muy buenas tardes para vos, bienvenido de regreso, obviamente. Gracias. Espero que hayas disfrutado de las vacaciones allá por el sur de nuestro país. Y así es, como bien decías vos, nos estamos acercando ya al final, ya al cierre directamente del mercado de los traspasos. Nos quedan solamente 2 días, nada más, 3 días, perdón, para el cierre del mercado de traspasos de la NBA. Hay muchísimo de que hablar, pero también un día muy especial, porque ayer lamentablemente nos dejó físicamente de este mundo una de las leyendas más grandes de este deporte. Y encima hoy tenemos varios cumpleaños, entre ellos el de Campazzo. Así es, sí, tenemos por un lado una fecha festiva porque cumple Campazzo, cumple Jason Kidd, cumple Kyrie Irving, cumpliría, por ejemplo, Moses Malone, si obviamente estuviera vivo, falleció a los 60 años, hace un par de años justamente, la leyenda de los 76ers y de tantos otros equipos, pero también, como decía Emi, hace apenas unos días, ayer mejor dicho, falleció Elgin Baylor a los 86 años por causas naturales, una de las grandes leyendas de la NBA y de los Lakers. Recordemos que él está en la franquicia o estuvo en la franquicia desde que estaban en Minneapolis, así que las vivió todas, llegó a 8 finales, lamentablemente para él no pudo ganar y se retiró justo el año en el que sí logran el título con Will Chamberlain y con Jerry West, pero sin lugar a dudas es uno de los más grandes jugadores en la historia de la NBA. Partidos históricos como ese de 71 puntos que en su momento fue la máxima de anotación para un jugador en un juego, temporadas de 38,3 puntos, de 18 rebotes ha tenido en algunos casos, 19,8 en otros. Es el único jugador, además de Will Chamberlain, en tener múltiples temporadas de 30 más puntos y 18 más rebotes, siendo un small forward o lo que conocemos como alero y midiendo 1,96 m. Recordemos que Will Chamberlain supera los 2,10 m, superaba, mejor dicho. Así que ahí tienen una especie de pantallazo de lo que era la dimensión del Elgin Baylor, uno de los mejores jugadores de esa década del 60, junto con otras grandes leyendas como los mencionados Chamberlain y Bill Russell, Jerry West y tantos otros que marcaron la liga. Elgin Baylor tiene esa única espina clavada de no haber sido campeón, pero me parece que vamos a coincidir todos, y ya lo voy a saludar a Leo para incluirlo en el programa, que minimizar lo que fue un jugador de ese estilo que llegó a 8 finales de la NBA, ni más ni menos porque no las pudo ganar o porque su equipo no pudo ganar un título, es un tanto absurdo, sobre todo porque estamos hablando de un 11 veces All-Star, MVP del All-Star Game, 10 veces All-NBA, un jugador que claramente marcó un precedente desde su talento, desde su capacidad anotadora, 27,4 puntos de promedio en su carrera, una de las cifras más altas en la historia de la NBA, una de las 5 más altas, al nivel de Michael Jordan, de Will Chamberlain, muy poquito por debajo, así que apenas, mejor dicho, por debajo de ellos dos, y al nivel de Kevin Durant, por poner un nombre de los actuales. Entonces, Elgin Baylor es talento, o fue talento, fue potencia, fue Michael Jordan antes de Michael Jordan, y lamentablemente, al igual que Havlicek y que tantos otros jugadores legendarios de esa época y de los años 70, nos dejó
ayer a los 86 años. Leo, ¿cómo estás? Te saludo y bueno, te pregunto si coincidís conmigo. Creo que sí, porque normalmente pensamos igual los tres en esto, que sería absurdo minimizar a un jugador que llegó a 8 finales solo por perderlas. No, ni hablar. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? Qué bueno tenerte de vuelta, Lea, aquí en el programa. La verdad que no tiene sentido. Es más para una chicana de café, es más para una chicana vía Twitter, si querés. Y entre personas que no repasan la historia y que no sirven de nada. Lo de Elgin Baylor fue grandioso, fue muy, pero muy, muy bueno. Es un campeón honorífico, en realidad, de Los Ángeles Lakers. Y como estamos viendo allí en la imagen, no por nada lo eligieron en 1996 como 96-97 en el Juego de las Estrellas ese como uno de los 50 mejores de todos los tiempos del NBA, y habían pasado 50 años. Así que claro, la realidad es que es un histórico, o fue, mejor dicho, hoy que se lo tenga en la gloria y en la memoria. Fue uno de los más grandes de todos los tiempos, aún sin anillos. Uno de los tantos GOATs sin anillo que alguna vez hemos hablado aquí en el programa. En algún momento fueron los GOATs sin anillo por culpa de Jordan. En este caso no es por MJ, pero es un GOAT sin anillo. Seguramente por Bill Russell en este caso, claro. Como tantos otros. Los Jerry West, los Will Chamberlain tuvieron la suerte de que, o la suerte o el talento, mejor dicho, como para poder abrirse paso en esa época, pero fueron muy pocos los que pudieron ganar un título en la era de los Celtics de Auerbach y Bill Russell. Lo que sí podríamos preguntarnos a modo de debate, sin dañar el ego de nadie, sin pensar que uno es mejor que otro, sino por una cuestión de gustos y de carrera, si es Elgin Baylor uno de los, o el mejor jugador de la historia sin un MVP de temporada regular, porque hay muy pocos que se le puede comparar a Elgin Baylor con esa condición. Podemos hablar de Kawhi Leonard, que no ganó todavía su MVP de temporada regular y es uno de los mejores de la historia, claramente, más allá de que todavía está en activo. Podemos hablar del propio Jerry West, que tampoco ganó un título, mejor dicho, un premio individual de ese estilo. Y hay muy pocos que se pueden sumar a esa lista. Scottie Pippen también. ¿Qué pensás, Emi? Claro, George Mikan. Sí, hay una gran cantidad. Bueno, precisamente en esos años, sobre todo cuando hablamos de los inicios del NBA, cuando los premios quizás eran un poco más subjetivos de parte de quien los elegía, y también un poco, obviamente, quedaban opacados por los Boston Celtics de esa época. John Havlicek, precisamente, también es otro que, repasando la lista de los ganadores de premios MVP, no tuvieron la posibilidad de ganarlo, y aún así han hecho historia. Es una larga lista, la verdad que quizás, obviamente, repasando un poco más acá en el tiempo, podríamos hablar de Malone tuvo la posibilidad de ganarlo en 2 oportunidades, tanto Moses como Karl Malone. Habría que ver quizás Jason Kidd, es un jugador que no lo ganó y precisamente lo nombramos. Obviamente está por debajo de esa línea, quizás no tuvo tanta incidencia, no fue tan trascendental en sus equipos como lo fue, por ejemplo, el propio Elgin Baylor o George Mikan, pero evidentemente también podrían entrar en la lista. Y seguramente si hacemos un top 10 de jugadores que no tuvieron la posibilidad de ganar MVPs, podríamos hacer un equipo que le podría competir de igual a igual tranquilamente a el Dream Team, si nos ponemos a hilar fino. Precisamente del Dream Team, si te pones a repasar, Scottie Pippen no tiene un MVP. Stockton también. Son jugadores que fueron realmente importantes en la liga durante muchísimos años, y por ciertas estrellas no tuvieron la posibilidad de ganar un MVP. Si nos vamos al equipo con el que nos criamos nosotros, Tony Parker y Manu, quizás en mayor medida Tony por su incidencia en el juego y cómo lo revolucionó, sobre todo gracias a Popovich, también podría entrar en esa lista. Es decir, obviamente es una lista acotada la de los ganadores del premio MVP, y están bien reconocidos porque por algo lo habrán ganado en su momento, pero evidentemente también hay un poco de merecimiento para todos aquellos que quedaron ahí en las puertas de poder ganarlo.
Lo que sí tiene Elgin Baylor es una estatua en frente del Staples Center, eso no se lo va a poder sacar nadie y muy merecidamente lo tiene porque obviamente es uno de los legendarios de este equipo y uno de esos que engrandeció y de alguna manera marcó la historia de la franquicia desde el inicio, porque como decía antes, recordemos que estuvo desde que los Lakers son de Minneapolis, así que muy pocos pueden decir eso, que vivieron la transición desde Minneapolis a Los Ángeles y que han tenido el impacto que tuvo Elgin Baylor en Los Ángeles Lakers y en la NBA. Hay imágenes que están muy buenas, muy bueno para verlas, porque muchas veces habla, por decir alguna cosa, los europeos o propio Manu Ginóbili trajo el Eurostep a la NBA, lo inventaron ellos. Y hay imágenes de Elgin Baylor en el 60 haciéndolo en blanco y negro, así que eso quiere decir que el talento que tenía y la técnica que tenía eran de alguna manera superiores a la época en la que vivía y también utilizaba movimientos que de alguna manera cambiaron la liga en los 2000, así que de eso se trata la figura de Elgin Baylor cuando hablamos de su impacto y de su nivel y del legado que va a dejar en la historia de la NBA. 86 años, que en paz descanse, y obviamente lo recordamos con este tipo de imágenes entre los 50 mejores de todos los tiempos. Pasamos a un lado más festivo de esta fecha. Recién decía Emi, 30 años para Facundo Campazzo, también cumple Kyrie Irving con 29, tiene un año menos, y Jason Kidd 48, el más viejo de todos en este caso. Pero vamos a hablar de Facu, vamos a hablar del argentino porque de alguna manera lo tenemos que festejar. Hoy juega Denver, así que lo va a hacer desde lo que mejor sabe hacer, justamente jugar al básquet. Pero podemos decir que a sus 30 años festeja un cumpleaños distinto y tal vez, no voy a decir que mejor que el resto porque no tengo ni idea cuáles fueron los mejores cumpleaños de Campazzo, pero sí con un gusto especial porque está en el lugar en donde siempre quiso estar. Exactamente, obviamente que si nos ponemos a comparar lo que fueron las últimas temporadas de Manu, y ya lo hicimos muchísimas veces esto también, lo veíamos triunfando en el Real Madrid, siendo la figura, siendo el MVP de los torneos, pero siempre nos hacíamos la misma pregunta de cuándo le iba a llegar la oportunidad de ser jugador de la NBA, fuera en el equipo que fuera. Creo que esa era la principal premisa, verlo a Facu en la Liga de las Estrellas, verlo ahí compitiendo de igual a igual ante todos los jugadores buenos que tiene esa liga, los mejores, y las superestrellas como LeBron, Curry, Lillard y todos los que vemos habitualmente en el All-Star Game. Después, quizás su rendimiento lo dejábamos en segundo lado, era ver, bueno, primero que llega a la NBA, que pueda establecerse, que tenga minutos, y después ver cómo funcionaba su juego. Pero creo que desde el primer minuto, no sé si decir nos sorprendió, porque es un chico que en todos lados en los que estuvo se adaptó muy rápidamente, lo demostró en Peñarol en la liga, lo demostró cuando le tocó llegar al Real Madrid, más allá de un primer año complicado en el que le tocó salir seguido al Murcia. En el Murcia también brilló, volvió al Real Madrid y se hizo cargo de un equipo que tenía muchísimas estrellas y varias figuras de renombre, como Liul, como Chacho Rodríguez, como Felipe Reyes, como Luka Doncic surgiendo, y él se logró hacer un hueco en ese equipo, en un equipo plagado de estrellas que era tranquilamente, se podría catalogar como los Galácticos de versión del básquet, en ese caso por el Real Madrid, y ahora le tocó la oportunidad de llegar a la NBA. Yo creo que si en el cumpleaños número 29, hace un año, cuando recién iniciaba todo esto de la pandemia, alguien le preguntaba a Campazzo, ¿dónde te imaginas de acá a los próximos 365 días? O le decían que pida uno de los 3 deseos, imagino que iba a ser estar en la NBA, y en este momento se le está cumpliendo ese sueño, como él lo menciona muchas veces. Seguramente, y muy contentos todos los argentinos que nos gusta el básquet y que seguimos la carrera de Campazzo desde hace mucho, por que así sea, obviamente con
la certeza de que va a estar feliz jugando este partido de hoy ante Orlando Magic. Denver tiene que ganar porque viene de una derrota, pero está 8-2 en los últimos 10 partidos y está quinto en la Conferencia del Oeste, de alguna manera acercándose a lo que pretendíamos o pensábamos que iba a ser el equipo en esta temporada, luego de haber llegado a unas finales de conferencia y con la certeza de que las dos estrellas del conjunto, sobre todo Nikola Jokic, se iban a consolidar. Tal vez Jamal Murray está en un plazo más bipolar o ciclotímico, porque es así, porque su estilo es de esa manera y todavía no logra encauzarse completamente en ese casillero que muchas veces, o en ese formato o en ese prototipo que muchas veces muestra que es el de superestrella, porque nadie puede negar que Jamal Murray no jugó como una superestrella, que jugó como una superestrella en los playoffs del año pasado, sobre todo en esa serie contra Utah Jazz, donde promedió más de 35 puntos, tuvo partidos de 50, básicamente cargó el equipo a sus hombros y los llevó hacia la siguiente ronda. Pero luego tiene otras jornadas o rachas o lapsos en donde desaparece completamente o no es el mismo de siempre. Entonces está ahí, entre un jugador que ni siquiera es All-Star y una superestrella. Nunca hay un término medio con el canadiense que no tiene ese equilibrio que sí tiene Jokic, que en este momento es probablemente, ante la lesión de LeBron y de Joel Embiid, el máximo candidato al MVP, sobre todo porque Denver está escalando en esas posiciones. Campazzo está en el medio de todo eso y hoy festeja su cumpleaños con, esperemos, una victoria o un partido importante para él ante Orlando Magic. Pero lo que nos importa, creo yo, ahora en esta fecha, sobre todo cuando uno piensa en este momento de la NBA en todas las temporadas, es hora de los traspasos. 25 de marzo es la fecha límite para los trades y obviamente todos los movimientos van a empezar en horas, porque probablemente entre hoy y el jueves tengamos los fichajes y los traspasos y los buyouts más importantes, sobre todo según lo que dicen Woj y Shams Charania. Pero yo creo que si tenemos que analizarlo, podemos ir directamente a 4 o 5 nombres y de ahí se desprenden todos los otros. Sí, claro que están los Bogdanovic, los Kelly Oubre Jr., hay muchos jugadores que están fuera del radar o no tan mencionados en este tipo de listas, pero hay 5 que marcan de alguna manera el ritmo y que prácticamente quieren, no todos, pero sí la gran mayoría de los equipos que se mencionan cuando se habla de esto, del deadline y de los traspasos. Creo que son, y algunos me van a agregar o a sacar, Aaron Gordon, que es tal vez el más mencionado de todos, Andre Drummond, que lo quieren los Lakers y lo quieren los Nets, así que está entre los dos máximos candidatos según muchos. El señor Lonzo Ball, que tiene la mejor temporada de su carrera y que también lo pretenden varios equipos, a pesar de que los Pelicans no están muy interesados en soltarlo ahora que está jugando de la mejor manera posible. Y los otros dos son LaMarcus Aldridge, que está desaparecido, pero que podría ser un fit espectacular para cualquiera de los candidatos que necesite presencia en la pintura, y el señor Kyle Lowry, que para mí es el nombre más importante de todos. No sé si agregarían a otros, si sacarían. Empiezo por vos, Leo, a ver cuál te gustaría. Yo sé que Aaron Gordon es tu preferido, porque Boston es uno de los candidatos a llevárselo, y porque es el equipo que más se menciona para estar linkeado al actual jugador por ahora de Orlando Magic. Sí, por una cuestión de afectiva me parece que Aaron Gordon es sin duda uno de los 3 o uno de los 5, como bien mencionabas vos, de los nombres que están allí dando vuelta. También te sumo uno que por una reacción que tuvo a una serie de hechos que se fueron dando y que no lo imaginábamos, me parece, encima de la mesa, y no creo que tenga que ver con la llegada de un compañero, sino por que puede llegar a uno y él se tendría que ir, que es Montrezl Harrell. Me parece que él también ingresa en esta lista de nombres fuertes, y ahí sí, si se va Harrell, viene Drummond en Los Ángeles Lakers. Tiró unos ojitos claro, en Twitter. Es como, ¿qué van a hacer conmigo? Es la típica de todos los jugadores de la NBA, los traspasen o no, siempre en esta época hay ojitos por todos lados.
y se hablaba de Phoenix, se hablaba de otros equipos que tal vez podrían buscar a Harrell porque necesitan un jugador de esas características, puntos en la pintura y sobre todo desde la segunda unidad. Pero bueno, veremos. Obviamente depende mucho de qué pase con Drummond y de qué hagan los Lakers en ese sentido. Unos Lakers que están sufriendo mucho la pérdida de sus dos principales figuras. De eso vamos a hablar en breve, porque es una lista larga la de lesionados que tiene la NBA y sobre todo de estrellas. Así que lo tenemos preparado. Emi, ¿cuál agregarías? Creo que podría entrar también Oladipo en esta danza Claro. de bases que pueden ir cambiando, sobre todo teniendo en cuenta que a Oladipo a fin de temporada se le termina el contrato, que en Houston se muestran dubitativos de si renovarlo o no. No sería raro que estén buscando alguna salida, o bien que el resto de los equipos prefieran no hacer ningún movimiento ahora antes del límite de la fecha límite y ver la manera de ahí una vez que se termine la temporada, aprovechando que ya está sin contrato y que probablemente Houston no lo va a renovar, ahí encontrarlo en la lista de agentes libres, que sería obviamente una oferta inmejorable, llegar a tener la posibilidad de, una vez que arranque la agencia libre en la fecha que establezca la NBA, y que esté en el tope de esa lista, muy probablemente como uno de los nombres más codiciados, este base, que obviamente si se lo permiten las lesiones puede tener un nivel de All-Star. Sí, y que lo querían también previamente otros equipos. Miami, por ejemplo, uno de los mencionados, lo pretendía y se hablaba de que si no podían conseguir a Giannis, que claramente no lo van a hacer porque el griego firmó su super máximo con Milwaukee, uno de los apuntados era Oladipo. Pero bueno, las lesiones, el cambio, Houston, todo eso hizo que de alguna manera le bajaran el precio, aunque están buscando traspasarlo ahora mismo para no perderlo por nada. Y bueno, empezamos si quieren a repasar. Esto es agarrado con pinzas. Recuerden que todos los traspasos o los rumores de traspasos son filtraciones de las franquicias. Muchos son informaciones, claro, que pueden llegar a pasar, pero la gran mayoría son general managers tratando de tantear el mercado, subiéndole el precio a sus jugadores. Y en este caso los periodistas de Estados Unidos, sobre todo Shams y Woj, son utilizados como de alguna manera vía de información para expresar lo que ellos quieren, y puede suceder o no, pero está ahí la información y el rumor, y hay que tomarlo con pinzas porque muchas veces no tiene cierta veracidad y eso puede perjudicar al análisis. Dos cosas a tener en cuenta. Uno, los equipos siguen jugando mientras tanto, porque ayer, por ejemplo, veía el partido de Boston y durante toda la jornada tanto Smart como Jaylen Brown habían estado en esa mesa de negociaciones, o por lo menos se había rosqueado muchísimo con sus nombres, y el partido de Brown no fue bueno anoche. Entonces, tanto rumor, tanta cosa, a la larga quizás también hasta te termina perjudicando en la temporada actual, por más que después termines consiguiendo algo bueno. Y pongo el ejemplo de Brown porque básicamente fue uno de los que jugó anoche y no tuvo un buen partido. Y lo otro a tener en cuenta, vos mencionabas lo de Oladipo. Bueno, hoy temprano, si mal no recuerdo, fue Adrian Wojnarowski que dijo que Miami o los Knicks eran los dos equipos, las dos franquicias que querían hacerse de los servicios de Víctor Oladipo. Así que, ¿por qué no pensar que antes del jueves a las 4 o 5 de la tarde, que creo que es el deadline, no tendremos algún movimiento también? Seguro que eso es lo que quiere Houston, y está claro que, bueno, lo que decía Leo, Woj anunció de alguna manera que esos dos equipos no están pujando del todo como para conseguirlo vía traspaso, porque creen que lo pueden conseguir, como dice Emi, en un posible mercado posterior en donde sea gente libre. Pero Houston quiere picks y quiere jugadores jóvenes. Es lo que todo equipo en reconstrucción, recordemos que vienen de perder 20 partidos, ayer ganaron y rompieron la racha, pero están entre los peores de la NBA en este momento. Quiere reconstruir, quiere de alguna manera encontrar fichas que les sirvan para cerrar un ciclo o un núcleo, mejor dicho, que tiene como punta de lanza a Christian Wood, otro jugador joven, pero que estuvo lesionado en esa racha negativa. Ahora, vamos por partes, vamos con los nombres más importantes y vamos viendo esto. Recuerden, ténganlo o analícenlo con pinzas, porque puede suceder como no
son informaciones que filtran los periodistas que muy probablemente tengan un trasfondo relacionado al interés de cada franquicia. Pero vamos con los primeros y los invito a hacer un juego también en sus casas, si nos están viendo por Twitch o por Uno contra Uno web, el mismo que vamos a hacer nosotros. ¿En dónde creen que van a caer estos jugadores? Que es lo más difícil porque no tenemos ni idea y le vamos a cerrar a la mayoría. Aaron Gordon, supuestamente lo quiere media NBA al bueno de Aaron, muchas veces nos critican por no mencionarlo. Es un jugador que le ha pedido el traspaso, esto sí es bastante creíble y bastante oficial, por decirlo de alguna manera. Le ha pedido a Orlando Magic que lo traspase, que ya su etapa en el equipo de la conferencia está terminada y quiere encontrar nuevos rumbos porque sabe que puede ser parte de un equipo contendiente. Ahora, los equipos que lo quieren son Houston, es uno de ellos y tiene cosas para ofrecer porque en el traspaso de Harden adquirió una gran cantidad de picks y de jugadores jóvenes. Tienen, por otro lado, a los Boston Celtics, que son tal vez los que más han pujado justamente por el señor Aaron Gordon. Y hay otros equipos que se pueden meter en esa lucha, como Dallas Mavericks, como Golden State Warriors, otro que estaría interesado en Aaron Gordon. Yo me voy a decantar por los Boston Celtics. Ahora, estuve leyendo mucho Twitter en estos días y sobre todo hoy y ayer, y es muy difícil que Boston no pueda hacer un traspaso sin sacarse o sin desprenderse de jugadores como Robert Williams y Marcus Smart. Uno de los dos, más picks obviamente, porque es lo que pide Orlando por Aaron Gordon, va a tener que volar. Y en eso te pregunto a vos, Emi, ¿qué pensás? Y después vamos con Leo, que es el que de alguna manera lo va a sentir más que nosotros porque va a tener la mirada del hincha además del periodista. Exactamente, sí, seguramente va a estar condicionado. Revisando un poco lo que es el contrato de Aaron Gordon para los próximos años y lo que significa evidentemente este jugador en Orlando, son 18 millones de dólares, por lo menos este es el contrato que tienen por esta temporada. Y si nos ponemos a revisar el equipo de Boston Celtics y cómo está conformado su plantel, podríamos decir de esta manera, su plantel monetario, la cantidad de salarios que tienen por encima de esa cifra, vamos a encontrarlo solamente a Jaylen Brown y a Kemba Walker. Después está con 13 millones recién, es el tercero, Marcus Smart. Así que evidentemente Boston, si quiere tener la posibilidad de contar con este jugador, va a tener que juntar muchos picks de los próximos años y entregar a algún jugador que evidentemente no creo que sea por el caso, en este caso Marcus Smart, o bien Kemba y Jaylen Brown están muy por encima de ese número. De hecho, Kemba casi que duplica el salario de Aaron Gordon. Así que si nos ponemos a analizar el financiamiento de este traspaso, tendríamos que imaginar que Orlando también deberían mandar o al menos algún otro jugador. Quizás podríamos meter en la bolsa al lesionado Markelle Fultz. Sería medio raro que Boston acepte a un jugador con un prontuario de lesiones tan complicado, pero todo puede suceder. Danny Ainge no creo que se prive de tener un jugador de su talla si es que encuentra la manera de mantenerlo sano. Y después quizás Jonathan Isaac, también otro jugador lesionado, no creo que decida incluirlo. Terrence Ross, el propio Evan Fournier, que hablábamos la semana pasada con Leo respecto a esta posibilidad, y sobre todo lo ubicábamos más en el lado de Nueva York que en Boston. Pero si nos ponemos a analizar lo que es los salarios de los jugadores de Boston en comparación con el propio Aaron Gordon, habría que incluir o al menos un jugador más o dos en el caso de que haya mucha diferencia entre los salarios. Sabemos que igual de todas maneras Boston tiene cierto espacio que consiguió en los últimos traspasos a principios de temporada, o bien un paquete bastante importante de picks de draft a futuro. Sí, seguro, que es lo que pide Orlando, primeras rondas, sobre todo por sus dos jugadores más importantes. Vucevic es muy probable que se quede, pero Aaron Gordon no.
Y hablábamos de Marcus Smart y es uno de los jugadores que pretende, por ejemplo, Atlanta Hawks, un equipo que busca bases defensivos, busca a Alonzo Ball y busca a Marcus Smart. John Collins es uno de los jugadores que interesa en muchos lados y como es agente libre restringido el año que viene, muchos se presentan con dudas ante esa posibilidad porque se puede ir tranquilamente si vos no emparejas el salario que otro le ofrece. Entonces están ahí pensando, voy a ceder a Marcus Smart, uno de mis mejores jugadores de los últimos años, por un jugador joven que es muy bueno, pero que no sabemos si se va a quedar. No lo sé. Leo, ¿vos cederías de alguna manera a Smart en cualquiera de estos movimientos, sea Gordon, sea Collins, sea el que sea, o te lo quedarías si existiera la posibilidad? No, ni por mi vieja. No, de ninguna manera. Se queda. Smart se queda. El tema es, y ahí será cosa de Danny Ainge, que a veces para negociar es un fenómeno y te vende una galletita de agua húmeda. Te la vende como si fuera la mejor galletita del universo. Me parece que por también algo que hemos visto mucho en la burbuja, cuando Kemba no estuvo, o cuando estaba ¿se acuerdan que estaban con minutos ultra restringidos por la rodilla? Me parece que buscan también jugar hasta sin base. En este Boston era fundamental Gordon Hayward para eso. ¿Por qué? Porque era un tipo que podía hacer de base, que podía repartir el juego y que además también emprolijaba todo el sistema de ataque de los Celtics. Esa me parece que ha sido la pérdida más grande. Entonces, podés mantener a Smart, podés mantener a los dos Jays, a Jaylen Brown y a Jason Tatum, mantenés a Robert Williams y después, bueno, te podés quedar con Tristan Thompson, aunque puede ser moneda de cambio, y con Daniel Theis, que tiene un salario muy, muy bajo para lo que pueda llegar a ser en una negociación. Entonces, me parece que es otro de los que tampoco podría estar en la mesa. Hoy por hoy, si yo fuera Ainge y tuviera la habilidad de negociar como tiene Daniel Ainge, trato de meterte a Kemba, pero con todo tipo de moños y papel forrándolo, hasta con, no sé, con un cartel que diga quereme. No sé, no se me ocurre cómo poder hacer, pero creo que hoy el jugador a negociar es Kemba. El tema es que tiene un contrato muy grande para lo que está rindiendo. Entonces, como bien explicaba Emi, no hay equivalencia con nadie. Y quizás ahí pueda llegar a entrar alguna negociación a tres bandas en donde Kemba termine en Tanzania, Gordon termine en los Celtics y vaya a saber qué jugador de Tanzania o qué paquete de Tanzania termine en Orlando. Sí, porque viéndolo desde el lado de Orlando, obviamente, no creo que quieran un jugador de la edad de Kemba, con las lesiones de Kemba, y en una posición en la que tienen a Fultz, por más lesionado que esté, y a Cole Anthony. Entonces, tienen cubierto la base. Por eso digo que podría entrar un tercer equipo. Claro. Entonces, traer un jugador joven de otro equipo que encuentre en Kemba la solución en la base y estar todos contentos. Pero bueno, veremos. Yo creo que para negociar sin mover a Kemba y a Jaylen Brown y a Jason Tatum, que son las tres figuras supuestamente de este equipo, que recordemos que viene de perder 5 de los últimos 10, ayer también volvió a perder con Memphis, y está octavo en la conferencia del Este, algo que no esperaba nadie, creo yo, de los Celtics. Sin mover esos tres, hay que dar algo que sea atractivo de alguna manera para otro equipo, y el más atractivo de todos, no por su físico, sino porque juega muy bien y es muy productivo, es Marcus Smart. Ahora, yo no lo movería tampoco, pero bueno, si quieren hacer cambios y ven que en este equipo no funcionan las cosas, van a tener que ceder a él o a un jugador joven, y el más atractivo en ese sentido es Robert Williams. Pero bueno, no es el único equipo Boston, recordemos que quiere Aaron Gordon, está Dallas, está Golden State y Houston Rockets. Veremos dónde cae el bueno de Aaron, que yo creo que va a poder encontrar en otra franquicia, esperemos que en un candidato, la chance de rendir mejor que en Orlando. Ahora, Lonzo Ball no es un jugador que los Pelicans quieran ceder, sobre todo porque viene mejorando mes tras mes sus rendimientos y sus números. Y podría tranquilamente ser parte de ese núcleo joven que rodea a Zion Williamson. Pero al mismo tiempo muchas franquicias lo quieren. Una de ellas es Atlanta, la otra es Chicago.
ven posible que cualquiera de esos dos equipos se mueva por Lonzo Ball y le ofrezca algo interesante a los Pelicans? Yo creo que no lo movería si fuera los Pelicans, pero sí veo en Atlanta la posibilidad de emparejar a uno de los mejores defensores perimetrales que tiene la NBA, como es Lonzo, y un gran creador de juego, con tal vez el posible mejor base ofensivo de la liga en los próximos años, como Trae Young. Así que si tengo que elegir un equipo, voy por el lado de Chicago, perdón, de Atlanta Hawks. No sé qué piensan ustedes, Emi. Sí, seguramente. A ver, analizando un poco lo que es el armado del plantel y no tanto lo que es el salario, casi siempre lo que se le critica a Trae Young, una de las pocas cosas que se tiene para criticar de él, es esta cuestión de que defensivamente hablando es muy frágil. Entonces, en los emparejamientos termina perdiendo en la gran mayoría de ellos. Evidentemente, un defensor como Lonzo Ball, poniéndolo al lado de Trae Young, puedes conseguir no solo que el equipo funcione mucho mejor en el lado ofensivo, sobre todo si de creación para el resto de los compañeros se trata, porque es lo que estamos viendo cotidianamente con Lonzo en los Pelicans, por la manera de rodear lo que tiene el equipo de New Orleans, y después también por Atlanta, que es un equipo joven, que se preparó muy bien para esta temporada, que más allá del mal arranque, ahora está teniendo un muy buen pasaje, un parcial de 8-1, y que evidentemente, quizás ajustando esas piezas defensivas, sobre todo en el perímetro, con un nombre como el de Lonzo Ball, que sabemos las capacidades defensivas que tiene, se convertirían de una vez por todas en un equipo que no solo se podría consolidar en la parte media de la tabla, sino que hasta inclusive podría ir y robarle el cuarto lugar a Miami y empezar a acercarse a estos primeros tres que se cortaron en soledad en los primeros puestos de la tabla, que son Filadelfia, Brooklyn y Milwaukee. Está bien, están a 8 partidos y ya tenemos disputada más de la mitad de la temporada. Pero así como arrancaron mal en su momento Atlanta, viene con un envión anímico importante que le puede llegar a servir para recortar distancias. Obviamente no creo que se terminen cayendo abruptamente los tres que tienen arriba, pero seguramente empezar a armar un proyecto que sea cada vez mejor y que empiece a generar preocupación también en los de arriba, que no crean que están solos ellos tres, esos tres equipos, que son obviamente los grandes candidatos a quedarse con la Conferencia del Este en esta temporada, y que Atlanta Hawks, por cómo se viene armando y que si se llega a reforzar con Lonzo Ball a mitad de temporada, también podríamos hasta empezar a pensar en que al ejecutivo de Atlanta, que lo tuvimos que buscar el programa pasado con Leo, a Travis Schlenk, tuvimos que buscarlo, podríamos empezar a pensar en que hasta le pueden dar el premio al ejecutivo del año. Sí, porque ha conseguido a Bogdanovic, que es otro de los nombres, lo quiere Golden State Warriors, así que podría moverse, a pesar de que ahora está en Atlanta y es uno de los jugadores que ha sufrido lesiones y que no ha podido estar, por eso también el despido de Lloyd Pierce y la llegada, sino el ascenso de Nate McMillan, que era el asistente. No solo eso, Rondo no jugó prácticamente esta temporada, hay muchos jugadores que sufrieron lesiones, entonces Atlanta ahora sí consigue una regularidad, 8-2 en los últimos 10 partidos, está ahí, como decía Emi, cerca del cuarto puesto, lejos los otros porque entre el tercero, que es Milwaukee en este momento, y el cuarto hay una diferencia de 6 partidos y medio, entonces 6 victorias y medias, entonces es muy difícil que vulneren ese top 3, pero sí que nadie esperaba hace un mes que Atlanta esté quinto. Es una gran noticia el rendimiento, obviamente de alguna manera ayudó la salida de Lloyd Pierce, que no le encontraba la vuelta, pero la adición de Lonzo Ball sería una gran noticia, sobre todo porque cumpliría esa función que venía a cumplir Chris Dunn, que es otro que no jugó por lesión. Eso del base defensivo, de alguna manera supliendo los errores o las deficiencias que tiene su principal estrella, que es Trae Young, pero a un nivel mucho más alto, porque Lonzo Ball es de los mejores en ese rubro. Entonces, yo lo veo re posible, por decirlo de alguna manera, a lo argentino. Veremos qué pueden ofrecer los Atlanta Hawks, que tienen jugadores jóvenes y pueden tentar de alguna manera a estos Pelicans. Ahora, me preguntás, ¿los Pelicans
tienen que ceder a Lonzo Ball, no, para nada, se entiende perfecto con Zion Williamson, es un gran defensor, tiene un amplio margen de mejora, tal vez podrían apuntar por otros lados, y el gran problema que tienen es que ese traspaso por Jrue Holiday les trajo a Eric Bledsoe, que no está jugando para nada bien. Ahí se equivocaron feo, me parece, y no pudieron entender lo que podían llegar a lograr con un posible traspaso por el base, que la está rompiendo, de hecho, en Milwaukee Bucks en estos últimos partidos. Vamos con el otro gran nombre, Andre Drummond. Este es tal vez una especie de mentira en este tipo de traspasos o en este trade deadline, así se dice, porque lo que buscan los equipos, sobre todo los dos que lo quieren, Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers, es un buyout, no un traspaso, no quieren ceder nada a cambio. Andre Drummond está tratando de salir de los Cleveland Cavaliers por ese buyout que le permitiría al equipo, obviamente, desprenderse de su salario, pero no conseguir nada a cambio. En cambio, valga la redundancia, los Cavaliers sí quieren un trade porque buscan picks, buscan segundas rondas, buscan algo a cambio de un jugador que, por ejemplo, para Brooklyn sería la solución en la pintura. No es el mejor defensor de la liga, pero sí que es el mejor reboteador de la NBA en los últimos años y tiene presencia en la pintura, más allá de que no es el mejor defensor. Es un gran salto de calidad en ese aspecto y creo que los ayudaría. Los Ángeles Lakers también busca eso por el bajo rendimiento y las lesiones de Marc Gasol, por lo que ya conocemos de la lesión de Anthony Davis, y me parece que entre ellos dos va a caer el bueno de Andre Drummond. Yo lo veo en Lakers, pero me gustaría que se fuera a los Brooklyn Nets. Vamos con vos, Leo, y te pregunto, ¿te gustaría, por ejemplo, verlo en Dallas Mavericks, que es otro de los equipos que lo quiere? ¿O crees que se va a cualquiera de estos dos candidatos? No, yo creo que se va a un equipo bien candidato y que no tenga que esperar demasiado para pelear por un título, como puede ser. Para mí va a terminar en los Lakers. Insisto en los ojitos de Harrell. Es como que a partir de eso construiremos un montón de teorías conspiranoicas que terminan poniendo a Andre Drummond en Los Ángeles Lakers. Y te agrego un equipo más que no mencionaste en la danza de la fortuna para Lonzo Ball, que son los Clippers. Claro. Que es otro de los que también se reportó interesados y que ayer ya hizo un movimiento sacando a un rookie, no recuerdo el apellido, le pido mil disculpas, sé que nos mira siempre, pero le pido mil disculpas porque no recuerdo su apellido, porque lo terminan traspasando y además poniendo plata, que generalmente este tipo de movimientos, por si alguien no lo sabe, está hecho para cubrir el salario de ese mismo jugador para lo que queda de temporada, y a la vez se hace espacio salarial para, ¿por qué no?, ir en búsqueda de algo para tratar de reforzar el equipo y a la vez ahí ya ir a por todo por el anillo. Sí, seguro es para eso, es exclusivamente para eso. El tema de los Clippers es justamente que no tienen el espacio salarial para moverse, por ejemplo, por Kyle Lowry, que es uno de los bases más importantes que está en este mercado, y no pueden hacer mucho más que esperar que haya un buyout o algún jugador como este, como Lonzo Ball, que le puedan ofrecer al equipo ciertos assets, llámese Lou Williams, llámese Luke Kennard, pero yo creo que se equivocan los Pelicans si le dan a Lonzo Ball por Lou Williams y Luke Kennard, pero bueno, veremos qué hacen los Clippers, qué es lo que necesitan. Si traen a Lonzo Ball, son grandes candidatos al título porque van a suplir de la mejor manera o tapar de la mejor manera el principal hueco que tienen, que es la generación ofensiva. Y encima tienen un gran defensor en Lonzo y un gran tirador, así que en ese sentido sería lo mejor que les puede pasar a estos Los Ángeles Clippers. Emi, vos lo ves a Drummond en Nets, lo ves en Lakers, lo ves en Mavericks, ¿dónde lo ves? Coincido con Leo en esto de que tratándose de un jugador como lo es Andre Drummond, que ya tiene varias temporadas en la liga, que tiene 27 años y estuvo casi toda su carrera en Detroit hasta esta última temporada que recayó en Cleveland, seguramente va a querer empezar a ganar cuanto antes porque va a llegar un pico en su rendimiento y una vez que lo alcance va a empezar a bajar. Precisamente también había que mencionar esto, su contrato en esta temporada, más allá de que se le termina y lo más probable es que se termine saliendo por buyout, por esta cuestión de que Cleveland lo tiene colgado hace varias semanas, 28 millones tenía firmada en esta temporada 2021. Hay que ver qué equipo
más allá de que sí, como bien decías vos, pese a que no es un gran defensor de la pintura, es uno de los mejores reboteadores, si no el mejor de la liga en estos momentos, más allá de que hace varios partidos no tiene la posibilidad de jugar. Hay que ver qué equipo tiene el espacio y también las ganas de poner esa cantidad de plata por un jugador que toda su carrera se la pasó en el mismo equipo y nunca había salido, vaya uno a saber por qué, quizás comodidad, obviamente no lo vamos a juzgar por esa cuestión, que está más que perfecto, pero evidentemente prefirió quedarse en los Detroit Pistons en vez de salir a buscar al mercado algún otro equipo que tuviera la chance de competir. Quizás también un poco la química del equipo, cómo se lo puede llegar a tomar los Lakers, sobre todo esos ojitos que había puesto Harrell en Twitter, y cómo puede llegar a ser la relación si se va Harrell, más allá de que sabemos es un jugador que llegó en esta temporada y tampoco podría modificar mucho la química del equipo, pero sí internamente entre los jugadores, ver un desfile de internos, teniendo en cuenta que para la última temporada habían llegado McGee y Dwight Howard, se terminaron yendo después del campeonato. Llega Montrezl Harrell, el mejor sexto hombre, y se va a la mitad de la temporada siguiente. Puede llegar Andre Drummond. No creo que los Lakers sea el lugar indicado, más allá de que sí, tranquilamente podría competir hasta largo y tendido en la postemporada, inclusive una posible final de liga. Pero no lo veo de la mejor manera que tenga la posibilidad, si es que llega, de jugar en los Lakers. Seguramente tiene la posibilidad también de reforzar muchísimos otros equipos, porque un jugador que te da la posibilidad de contar con 20 puntos y casi 20 rebotes en sus manos por partido, lo van a querer todos seguramente. Quizás hasta Detroit lo quiere tener de vuelta porque se le terminaron yendo varias figuras como Derrick Rose y Blake Griffin en esta temporada, pero evidentemente habría que revisar bien los equipos a los que puede llegar a ir, quizás los Nets, pero también estamos hablando de un equipo con muchas estrellas y con un tope salarial bastante ajustado. Entonces es una ingeniería que hay que trabajar bastante, porque si se quiere ir a un equipo contendiente va a tener que resignar mucha plata y viene cobrando por encima de los 20 millones desde 2016. Sí, es lógico que él acepte que no va a cobrar esa plata y que va a cobrar muchísimo menos, pero bueno, con el objetivo de ganar un título. Si no, tranquilamente él se puede ir a cualquier equipo después del buyout y cobrar una millonada en un conjunto con mucho espacio salarial y pocas chances, pero si quiere ganar tiene que resignar el salario, no es algo que pueda negociar. Kevin O'Connor, periodista de The Ringer, uno de los que también filtra información, dice que él escuchó que Portland y Damian Lillard quieren especialmente a Aaron Gordon en los Blazers. Es otro de los equipos que no sé si mencionamos, pero sí que están ahí peleando por Aaron Gordon. Veremos dónde termina el jugador de Orlando hasta el momento. Yo creo que en las próximas horas eso va a cambiar. LaMarcus Aldridge es uno que ya sabemos que se va, porque lo dijo Pop, porque lo dijo la gerencia de San Antonio. Quieren partir caminos y van a tratar de conseguir un traspaso, pero lo más probable es que terminen yéndose por un buyout. Puede volver a Portland y armar esa dupla o ese trío nuevamente con Damian Lillard y CJ McCollum. Puede irse a los Nets, puede irse a los Lakers. Hay muchos jugadores, muchos equipos que querrían tener un jugador como Aldridge, que ha mejorado mucho su toma de decisiones. Es un tirador confiable, es uno de los mejores anotadores de la media distancia, es un gran reboteador y te ofrece esa presencia en la pintura que, por ejemplo, los Nets no tienen. Tal vez no es un gran defensor en este momento de su carrera, pero ciertamente te puede mejorar en ese aspecto. Ahora, dejamos Aldridge de lado y vamos con el más importante de todos, porque es un jugador campeón, es un All-Star, en este momento no, pero lo es en el sentido de que tiene el nivel para hacerlo, y es el que quieren los mejores o los que necesitan un base. Kyle Lowry, el jugador de los Toronto Raptors, él se quiere quedar en Toronto, él no pretende moverse, él quiere retirarse como miembro de la franquicia en la que es tal vez el mejor jugador de la historia, o el más importante, no sé si el mejor, pero más importante sin lugar a dudas. Y
Del otro lado está Masai Ujiri, el general manager que ya traspasó a su amigo, a DeMar DeRozan, así que no tiene ningún problema en mover a los históricos si cree que el equipo necesita un cambio de aires. Entonces, acá está la historia detrás de esto. Claramente a Kyle Lowry no le van a hacer lo mismo que a DeMar DeRozan, no lo van a mover a un lugar a donde no quiera ir, lo van a llevar y van a tratar de traspasarlo, si es que lo traspasan, a un equipo que sea de su preferencia. ¿Cuáles son esos dos equipos? Porque son dos. Philadelphia 76ers, su casa donde él nació, no jugó en la franquicia, pero es de Filadelfia, y Miami Heat, que es un lugar soñado para cualquiera de los agentes libres de la NBA. Pregúntenle a LeBron si no, y el lugar en donde se encuentra uno de sus mejores amigos, Jimmy Butler. Así que cualquiera de estos dos equipos se va a llevar a Kyle Lowry si este sale de Toronto. Lo más probable es que sea Miami, porque muchos están diciendo que si no llega Miami en este mercado de traspasos, probablemente llegue en la agencia libre. Y es muy probable que Miami haga todo lo posible porque Kyle Lowry llegue a ese equipo, porque necesita un base urgentemente. Están tratando de emparcharlo con Jimmy Butler, con Tyler Herro, con Kendrick Nunn, con Goran Dragic cuando puede jugar, cuando no está lesionado, pero no tienen un base del calibre de Kyle Lowry y eso le solucionaría muchísimos problemas. Así que claramente serían uno de los grandes candidatos al título si ya no lo son, porque han recuperado muchísimo su nivel y están ahí, cuartos en el este. Sí, exactamente. Un equipo como Miami también me parece que es un caso similar al que veníamos analizando de los Atlanta Hawks, con esta posibilidad de que incorporen a Alonso. En su caso también estaríamos hablando de un base que tiene la experiencia, que tuvo la posibilidad, más allá de que conservó la gran mayoría de su plantel respecto del año pasado, de la gran cantidad de jugadores que tuvieron la posibilidad de disputar las finales de la última temporada. Este Miami Heat también quizás pecó inmaduro en esas finales y se encontró con un equipo como los Lakers, con LeBron, Anthony Davis y compañía, que ya sabían lo que era llegar a estas instancias, ganar títulos y demás. Evidentemente, más allá de que estaba Eric Spoelstra, que era un entrenador que llegó a 4 finales del NBA y ganó 2, el único jugador experimentado o que entendía realmente cómo era la situación de jugar con la presión de unas finales, más allá de que no lo había hecho todavía, era Jimmy Butler, que rindió evidentemente a la perfección, más allá de que, pero no pudieron ganar, más allá de que tuvieron la baja de Goran Dragic. Con esta inclusión de Kyle Lowry, ya un jugador con mucha experiencia, con muchísimos años en la NBA también, porque no es que apareció en los últimos años en Toronto mágicamente, como el gran amigo de DeMar DeRozan, que quedó ahí varado en el equipo para intentar ganar un título. Estamos hablando de un jugador de 34 años, tampoco es un chico que está haciendo sus primeros pasos en la NBA. Evidentemente, algo habrá hecho como para merecerse los contratos que tuvo en las últimas temporadas. También por algo fue tan importante en el título de Toronto, y ahora un ejecutivo como Pat Riley lo está buscando para completar su plantilla. Obviamente Miami no va a poder dar 2 pesos con 50 por Kyle Lowry, va a tener que entregar piezas valiosas, y ahí es donde entra Kendrick Nunn, quizás como vos decías, Lea, pero también hay que analizar qué es lo que más tiene para dar esta franquicia de Miami, porque también Toronto está en una necesidad. No se puede obviar que en estos momentos se encuentran en el puesto número 11 y tienen 9 derrotas consecutivas, que sacando la cifra que se le terminó anoche a Houston Rockets, ahora pasa a ser la peor racha de derrotas en la actualidad de la NBA. Obviamente va a ser difícil encontrar qué jugadores va a querer ceder Miami para conseguir a Kyle Lowry y todas las respuestas que le puede dar tanto en ataque como en defensa. Pero también Toronto no se puede obviar que está pasando por un mal momento, que esta temporada fue una montaña rusa constante para ellos, porque arrancaron mal, se pusieron en puestos de playoff y ahora nuevamente están afuera, y quién sabe qué les puede deparar en el futuro. Evidentemente, todas las piezas que pueda darle Miami le van a interesar seguramente, porque como decía antes, son jugadores que tuvieron la posibilidad de jugar las últimas finales
y muy probablemente Nick Nurse, que es un entrenador muy inteligente y que tiene un gran cuerpo técnico atrás y un ejecutivo que lo avala también como Masai Ujiri, no van a dejar pasar esta oportunidad de conseguir jugadores de la talla de los que están hoy en Miami y que le pueden representar una posibilidad concreta de volver a ser competitivos y escalar al menos hasta los puestos de play-in. Sí, picks y jugadores jóvenes, eso es lo que quiere Toronto, como cualquier otra franquicia. Recuerden siempre eso, en reconstrucción, porque Toronto está en reconstrucción. Si va a traspasar a Lowry, va a tener que construir alrededor de Pascal Siakam, que es el jugador al que por lo menos intentan llamar líder de esta franquicia. Y en este caso Miami tiene los jugadores jóvenes porque tiene a Tyler Herro, porque tiene a Duncan Robinson y a Kendrick Nunn. La cosa es ver si los quiere traspasar por Kyle Lowry, porque son su futuro, pero lo que no tiene son picks de primera ronda, porque por ejemplo tiene uno en 2000, no tiene en 2021, sí tiene en 2022, pero no lo puede traspasar porque la liga no te permite tener 2 años sin primeras rondas, salvo que entre un equipo en ese traspaso y haya una tercera banda y puedan de alguna manera incluir picks de otros en ese lado. También el salario es importante porque Kyle Lowry tiene un salario muy alto y van a tener que hacer una especie de ingeniería económica para meterlo dentro de Miami. Pero sin lugar a dudas sería una gran adición a un equipo que quiere ser campeón luego de esas finales perdidas ante los Lakers. Para cerrar tenemos 2 placas. La de siempre, la de los partidos de esta jornada, y una que vamos a ver ahora que tiene que ver con algo negativo de esta temporada, algo que no está nada bueno y que claramente nos gustaría que fuera de otra manera, porque claramente baja el nivel de lo que es la liga. Estrellas y jugadores que están lesionados en este momento y que no se sabe cuándo van a volver, o que van a volver más tarde que temprano. LeBron James, ya todos recordarán la lesión, la están viendo ahí atrás, afuera de manera indefinida. Se espera que 1 o 2 meses o 1 mes y medio tal vez para el Rey, para su retorno. Su compañero Anthony Davis, que viene lesionado desde hace varios partidos y que todavía no ha vuelto, y tampoco hay signos de que lo vuelva a hacer en los próximos partidos. Se espera que vuelva recién, que retorne en abril, así que es una gran noticia desde el lado negativo para los Lakers, que están sin sus 2 figuras y tienen chances de perder puestos en los playoffs y bajar en esa consideración. Kevin Durant, por lado de los Brooklyn Nets, también baja indefinida con una lesión que no tiene que ver obviamente con el tendón de Aquiles, que lo dejó fuera la temporada pasada, pero que sí, por ejemplo, lo sacó del All-Star Game, en donde era capitán. Stephen Curry en el coxis, esa lesión en el coxis que lo ha dejado fuera de 2 partidos, no va a jugar esta noche tampoco. Joel Embiid, máximo candidato al MVP en su momento, también lesionado, no vuelve por lo menos hasta fines de este mes. En el caso de LaMelo Ball va a ser toda la temporada, una fractura en su mano que la verdad que es muy triste porque era el máximo candidato al Rookie del año y el mejor jugador de Charlotte, que estaba y está hasta ahora en la lucha por los playoffs. Klay Thompson, ya lo saben, baja indefinida y probablemente vuelva en la temporada que viene. D'Angelo Russell también con una lesión en la rodilla, es baja en Minnesota Timberwolves. Y hay otras que no son estrellas, pero que sí son jugadores muy importantes para sus equipos. Seth Curry en Filadelfia, Yusuf Nurkic en los Portland Trail Blazers, Jaren Jackson Jr., que todavía no debutó en esta temporada, Markelle Fultz y Jonathan Isaac en Orlando Magic. Una cantidad muy grande. Hay otros jugadores que no pusimos, pero que también están lesionados y hacen que la liga sea peor. Eso está clarísimo, que sin LeBron James, sin Anthony Davis, sin Kevin Durant, sin Stephen Curry y sin Joel Embiid, la liga es un poco peor. Pero bueno, esperemos que estén sanos y que puedan recuperarse para los playoffs los que no se sabe ya que son baja indefinida y que se van a perder el resto de la temporada, como LaMelo y como Klay.
Vamos con los partidos de esta jornada. Emi, si te parece, vamos 1 y 1, así no me muero. Vale. Y cerramos el programa de hoy con lo que va a ser este martes de esta temporada regular de la NBA. A las 20 horas, un equipo que va a estar con un ojo en el partido y otro en las oficinas, en la agencia, porque van a estar de alguna manera cocinando lo que es el traspaso de Aaron Gordon. Orlando Magic ante Denver Nuggets por DirecTV. Exactamente, media hora más tarde arrancan 2 partidos, New York Knicks y Washington Wizards. Aprovechá para tomar agua, Lea, porque te voy a sacar Pelicans Lakers, que también va en el mismo horario, ambos obviamente por el NBA League Pass. Seguro hay un partidazo acá a las 21 horas en NBA TV, así que no tienen excusas para no verlo. Miami Heat contra Phoenix Suns, el segundo del oeste contra el cuarto del este. 23 horas para Golden State Warriors y Philadelphia 76ers, sin Embiid y sin Curry. Exactamente, y cierran la jornada Portland Trail Blazers ante Brooklyn Nets, también un partidazo muy interesante para ver. No va a estar Kyrie Irving porque no va a estar junto al equipo en los viajes que van a hacer en esta gira por la conferencia del oeste. Tampoco va a estar Kevin Durant, así que evidentemente solamente Harden frente a Lillard. Y también es duda el Barba porque tiene un problema en el cuello, así que esperemos que juegue, porque si no va a ser lo mismo que ver la reserva de los Nets contra Portland Trail Blazers. Un partido importante porque Portland está ahí también quinto, sexto en la conferencia del oeste peleando con Denver. Y por ejemplo Golden State, que juega sin Curry, quiere que pierda y quiere que se acerque de alguna manera en el resultado. Leo, te dejamos en banda, te pido mil disculpas, pero te quiero preguntar antes de que nos vayamos, ¿qué pensás que va a suceder con los Boston Celtics? Porque yo creo que queremos saber tu opinión más que nada. Y en este sentido te pregunto a vos directamente, ¿crees que se van a mover? ¿Crees que no se van a mover? ¿Crees que va a llegar alguno? ¿Cómo lo ves? A esta altura ya no sé qué creer. La respuesta te la voy a hacer mucho más simple. Es lo que espero que suceda, y es que haya un movimiento. Y como dije hace un ratito atrás, confío ciegamente en las aptitudes de mago y de vendedor de espejitos de colores de Daniel Ainge. Y habrá que ver qué sucede allí. Ojalá por el bien de la franquicia, porque me parece que tiene una estructura sólida y conseguida después de tantos años de trabajo y demás. Y sería una pena que se deshagan del pulmón o del corazón del equipo como es Marcus Smart, o de un tipo tan interesante que si logra mantenerse, las lesiones lo respetan, como Robert Williams III. Entonces voy por el mago Ainge haciendo de las suyas en una agencia que no sería la primera vez y probablemente tampoco va a ser la última, que haga algo que nos sorprenda. Ojalá que sea por ahí. Y respondiendo puntualmente a la pregunta que hacías, sí, creo que algo va a pasar. Todo está por verse hasta el 25 de marzo a las 4 de la Argentina. Hay tiempo, así que estén atentos porque, como dice Woj, ahora las aguas están calmas, pero dentro de unas horas empieza a revolverse todo y puede terminar cualquier jugador en cualquier equipo. Esto es así, la NBA es así que no se lo pierdan, estén atentos al Twitter, prendan la campanita, también nosotros vamos a estar informándolo, obviamente, y con todo el análisis que se pueda hacer desde la información que llega en estos tipos de medios y periodistas de los Estados Unidos. Emi, muchas gracias y nos vemos el viernes. Gracias a vos, Leo, gracias a Lea, obviamente, también por volver para salvar esta Ferrari, que no sé si la chocamos o no, después no, vamos a revisar daños que podamos haber ocasionado. Nos encontramos el viernes nuevamente. Leo, muchas gracias y de paso aprovecho para agradecerte por cubrir esos días en los que no estuve. Por favor, y a Fede Toral, que estuvo el martes pasado. Un toquecito ahí en la entrada del garage, en la punta de la Ferrari, nada más. El resto fue todo sobre asfalto como tiene que ser. Seguramente, y así va a ser siempre, obviamente, porque son los mejores profesionales. Lo mismo para Fede, y le agradecemos también de paso por la placa de todos los martes y viernes con toda la información de los partidos de la NBA. Nos vamos. Pero como decimos siempre, quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.